El suave zumbido de los motores del jet privado era un sonido que había llegado a asociar con momentos de paz robados, un santuario en el cielo reservado para mi esposo, Leo Vance, y para mí. Pero hoy, con motivo de nuestro tercer aniversario de bodas, ese santuario había sido violado. El aire, normalmente cargado de nuestra intimidad compartida, ahora se sentía enrarecido y sofocante. Acomodándome en el lujoso asiento de cuero color crema frente a Leo, me permití una pequeña sonrisa discreta. Este viaje debía ser una renovación, una celebración silenciosa de nosotros. Esa esperanza se hizo añicos en el momento en que una figura emergió de la cabina trasera. Una joven envuelta en un vaporoso vestido blanco que parecía más apropiado para una fiesta en el jardín que para un vuelo transcontinental, sonrió con inocencia practicada. «Hola, cuñada», cantó con voz alegre y resonante. «Soy Chloe Reed». Leo dijo que me llevaría a relajarme. Mis ojos, casi por voluntad propia, se sintieron atraídos por el toque de seda vibrante que adornaba alegremente su cuello. El pañuelo. La étoile de nuit. Estuve 6 meses en lista de espera y volé a París específicamente para adquirirla de la exclusiva exposición. Era única en su tipo en el mundo, una obra maestra del arte textil que había imaginado lucir en este mismo viaje. Ahora colgaba del cuello de este desconocido. Leo ni siquiera se molestó en levantar la vista de la tableta financiera que descansaba sobre su rodilla. Su voz era un ejemplo de despreocupación, una onda de desdén. Alara, Chloe ha tenido un rendimiento excepcional en la cuenta de Singapur. Recompenso su diligencia invitándola. Una fría claridad me invadió congelando el ardiente sentimiento de traición en mi pecho. Miré la cara sonriente de Chloe y luego el perfil indiferente de Leo. 3 años. 3 años construyendo una vida, una relación, una imagen pública de la pareja perfecta y poderosa. Y una becaria guapa y un trozo de seda podían desmantelarlo. Mi sonrisa no flaqueó. Simplemente cambió, endureciéndose hasta convertirse en algo pulido e impenetrable. Lentamente giré el pesado e impecable anillo de diamantes que llevaba en la mano izquierda, el anillo que él me había puesto con votos de eternidad. Con un clic silencioso y definitivo, me lo quité. De repente su peso era insoportable. Lo coloqué con cuidado sobre el escritorio de caoba pulida que nos separaba. El sonido fue leve, perdurable en la silenciosa cabina. «Diviértase, presidente Vance», dije con una voz desconcertantemente tranquila. «Este viaje y nuestro matrimonio terminan aquí». Me giré hacia la puerta de la cabaña. Detrás de mí oí un sollozo ahogado. Leo, gimió Chloe con la voz temblorosa por una angustia fingida. Me la imaginé aferrándose a su manga, con los ojos abiertos llenándose de lágrimas. ¿Tu esposa lo malinterpretó? Es culpa mía. No debería haber venido. No necesitaba verlo. La actuación fue demasiado predecible. Entonces su mano estaba en mi muñeca, su agarre firme, casi doloroso. Finalmente se dignó a reconocer la escena. «Elara, ¿ya basta?» Apretó la mandíbula con fuerza. Montando un escándalo en nuestro aniversario por culpa de un forastero. Así es como se crió la hija mayor de la familia Croft. El apellido Croft. Siempre sabía a dónde dirigir sus golpes. Sostuve su mirada y en ese instante los últimos 3 años se condensaron en una sola frase patética. Todas las noches que lo esperé, los contactos que conseguí gracias a mi padre, el apoyo silencioso y firme que le ofrecí, todo se evaporó, dejando atrás el amargo residuo de su condescendencia. Aparté su mano con calma pero con firmeza. Sentí frío en la piel donde me había tocado. «Leo Vance, te equivocas». Dije mis palabras con precisión y claridad. Primero, desde el momento en que me quité ese anillo, dejaste de ser uno de los míos. En segundo lugar, no estoy armando un escándalo. Te informo que terminamos. No le di ni una mirada más. Bajé directamente por la pasarela, con los escalones metálicos resonando bajo mis talones. El viento en la pista era cortante y cortante, azotándome el pelo en la cara, pero lo agradecí. Se sentía limpio. Se sentía real. Destruía la atmósfera sofocante del avión y la aún más asfixiante pretensión de mi matrimonio. ¿Cuándo se esperaba que Isabella Alara Croft sufriera una humillación tan flagrante?
¿Acaso creía que me rebajaría a competir con su amante por su afecto? La sola idea era un insulto. Si quería un espectáculo, lo tendría, pero no el que esperaba. Saqué mi teléfono, moviendo los dedos con rapidez y firmeza. Llamé a mi asistente Sara. Su eficiente respuesta, señora Croft, fue un sonido tranquilizador. Sara, 2 cosas. Primero, contacta a David Abernathy inmediatamente. Quiero un acuerdo de divorcio redactado antes de que acabe el día. Términos completos, sin concesiones. Segundo, liquidar toda mi cartera de acciones de Vance Corporation. Hasta el último. Quiero que las órdenes de la celda se ejecuten de inmediato. Ahora mismo. Se hizo un silencio atónito al otro lado. Sara llevaba una década conmigo. Conocía el peso de esas acciones, el poder simbólico y financiero que representaban. Pero hay que reconocerle que su profesionalismo fue absoluto. Entendido, señora Croft. Me encargaré de ello enseguida. Terminé la llamada y volví a mirar la elegante e imponente silueta del jet privado de Vance. Una sonrisa fría y sombría se dibujó en mis labios. ¿Quién eres, arrogante? ¿Crees que mi mundo gira en torno a ti? Estás a punto de descubrir lo equivocado que estás. Veamos quién no puede vivir sin quién. Sabía que el juego ya había empezado. Chloe, sin duda sintiéndose triunfante, no dudaría en presumir de su victoria. No tuve que esperar mucho. Una captura de pantalla de un amigo discreto y bien conectado apareció en mi pantalla. Era una publicación de las redes sociales de Chloe. Una foto cuidadosamente seleccionada de copas de champán y postres exquisitos dentro de la cabaña, con mi bufanda y toile de nuit presumiendo de su cuello. El pie de foto decía, gracias, Leo. Se me ha pasado el mal humor. Valli, allá voy. A continuación llegó el mensaje de mi amiga. Elara, ¿qué demonios está haciendo Leo? Mi respuesta fue breve y concisa. Solo mira el programa. Apagué mi teléfono. Leo asumiría que era uno de mis caprichos. Un estallido dramático que tendría que apaciguar a su regreso con joyas caras y disculpas vacías. Creía que yo era una figura fija en su vida, tan constante y confiable como los cimientos de su empresa. Unos cimientos que, reflexioné con tristeza, mi familia había vertido en gran medida. Le esperaba una sorpresa desagradable. Nunca, jamás, le di segundas oportunidades. Los mercados financieros no esperan a nadie, ni siquiera a Leo Vance. Sabía el momento preciso en que su avión aterrizaría en Bali. Y justo en ese preciso instante comenzaron los primeros temblores. Mi teléfono, ahora con línea privada, empezó a vibrar con alertas. Las acciones de Vance Corporation, un gigante considerado inquebrantable, estaban comenzando una caída precipitada e inexplicable. Los proyectos clave que yo personalmente había financiado y defendido se estaban paralizando, su sustento financiero se había cortado abruptamente. En algún lugar de una villa de lujo con vistas al océano, el teléfono de Leo estaría a reventar de llamadas frenéticas de su junta directiva, sus inversores y su director financiero. Me pregunté con una curiosidad distante si aún estaría con ganas de ver el atardecer con su querida Chloe. Su primera llamada llegó 3 horas después. Estaba en la piscina mineral de mi finca familiar, el agua tibia y sedosa era un bálsamo para mi piel. Vi su nombre aparecer en la pantalla. Leo con profundo desinterés. Lo dejé sonar. Sonó otra vez. Y otra vez. Insistente, exigente igual que él. Como el sonido me resultaba irritante, simplemente activé el modo silencio. El mundo podía esperar. Mi paz no. Mi mayordomo Arthur, un hombre que había servido a mi familia desde que era niña, se acercó con una bandeja de mango rebanado. Su rostro amable y curtido reflejaba preocupación. Señorita Aller, le habla su esposo. Parece bastante insistente. No es nadie importante, Arthur, dije saliendo de la piscina y aceptando una toalla. Miré fijamente su mirada preocupada. A partir de ahora, quiero bloquear todas las llamadas y visitas de cualquier persona relacionada con la familia Vance. ¿Está claro? Arthur suspiró profundamente, pero su lealtad nunca estuvo en duda. Perfectamente claro, Mississippi. Sabía lo que le preocupaba.
Durante 3 años el mundo había visto a Leo Vance y a Lara Croft como la pareja de poder definitiva. La unión del legado de Croft y la ambición de Vance era un cuento de hadas que a la prensa económica le encantaba contar. Pero no vieron los hilos que mi familia había movido tras la brillante cortina. Recordé la crisis de hace 5 años, cuando el imperio Vance se tambaleaba al borde del colapso bajo una montaña de deudas incobrables y empresas fallidas. Fui yo quien recurrió a mi padre, Marcus Croft, un hombre que valoraba la estabilidad y la reputación por encima de todo. Había estado en su estudio con paneles de roble y discutí, supliqué y finalmente lo convencí de que apoyara a Leo con todo el peso de la fortuna y los contactos de Croft. Fuimos el salvavidas que rescató a Vance Enterprises del abismo. Leo, con su brillantez despiadada y su empuje incansable, había tomado ese salvavidas y construido un rascacielos con él. Había expandido la compañía hasta convertirla en una fuerza global en 3 años. Pero, estando en la cima, aparentemente había olvidado quién sostenía la escalera. Había empezado a creer que su propio imperio era lo suficientemente fuerte como para rivalizar, quizás incluso eclipsar, al de mi familia. Creyó que podía permitirse faltarme al respeto. Fue un error fatal. Tomé un sorbo de jugo fresco y encendí el canal de noticias financieras. El ticker en la parte inferior de la pantalla brillaba en rojo. Vance Corp se desploma un 15% en un misterioso desplome. Proyectos clave se estancaron. Una transmisión en vivo mostró una escena caótica en lo que reconocí como el aeropuerto de Bali. Allí, rodeado de una multitud de reporteros que gritaban, estaba Leo. Su traje a medida estaba arrugado, su rostro era una máscara de furia frenética mientras gritaba al teléfono. A su lado, Chloe Reed parecía pálida y aterrorizada, aferrándose a su brazo como una niña asustada. Una lenta sonrisa de satisfacción se dibujó en mi rostro. Este fue solo el primer paso. El juego estaba en marcha, y Leo Vance ya jugaba desde una posición de debilidad catastrófica. Simplemente aún no lo sabía. El silencio en mi finca familiar fue algo profundo y sanador. En los días posteriores a mi baja del avión, dejé que se asentara a mi alrededor, como un capullo protector contra la tormenta que había desatado. Nadé, leí, caminé por los extensos jardines, planeando meticulosamente mis próximos pasos. La conmoción inicial había pasado, reemplazada por una determinación fría y firme. Arthur informó fielmente de los continuos intentos de contacto. Leo, al parecer, finalmente comenzaba a comprender la magnitud de su error. Llegaron flores, enormes y ostentosos arreglos de orquídeas y rosas. Me los devolvieron sin abrir. Les siguieron regalos. Un reloj Patek Philippe vintage que una vez admiré. Una primera edición de una novela que me encantaba. Todas fueron enviadas de vuelta a su oficina, una reprimenda silenciosa y constante. Seguí las noticias financieras con interés distante. La narrativa estaba cambiando. La misteriosa liquidación inicial se atribuía ahora a una crisis de confianza e inestabilidad en la alta dirección. Las acciones continuaban su caída. Mi liquidación de acciones fue la primera ficha de dominó. Los proyectos estancados que dependían del capital y las conexiones de Croft fueron la segunda. La tercera aún no había caído. Era hora de presentarlo. Organicé una reunión en un club discreto y exclusivo para socios de la ciudad. Mi invitado era un hombre al que Leo despreciaba más que a ningún otro. Julian Thorne. Julian dirigía el grupo Thorne, un imperio rival cuya historia con los Vincennes era un sangriento tapiz de guerra corporativa. 3 años antes, Leo le había arrebatado un proyecto crucial de infraestructura en el extranjero ante las narices de Julian, combinando inteligencia sospechosa y la agresiva captación de personal clave de Thorne. La derrota le había costado caro a Julian, tanto en finanzas como en orgullo. Era un rencor que sabía que guardaba con la dedicación de un maestro sumiller. Llegó puntual, vestido con un traje gris plateado impecablemente confeccionado que realzaba su esbelta figura. Sus rasgos eran afilados, inteligentes y sus ojos, color whisky añejo, tenían un brillo constante de diversión, como si estuviera constantemente al tanto de una broma privada. Eran conocidos como ojos de flor de durazno, capaces de desarmar con una sola mirada. Señorita Croft, dijo con voz suave y refinada de barítono mientras se sentaba frente a mí. Me sirvió una copa de vino Borgoña intenso con un gesto elegante y experto.
Debo confesar que me intrigó su invitación. Después de todo, soy el hombre que su marido detesta más que nadie. Acepté la copa, removiendo el líquido carmesí y observando cómo cubría el cristal. No durará mucho, dije en tono neutro. Arqueó una ceja, visiblemente interesado. Oh, ilumíname. Dejé el vaso sin beber. No había necesidad de cumplidos. Ambos éramos depredadores. Reconocimos el aroma de la oportunidad. Quiero el divorcio. Los problemas que enfrenta la corporación Vance son solo el comienzo. Creo que le interesaría mucho aprovechar esta oportunidad para recuperar lo que le arrebataron hace 3 años. La expresión de Julian cambió al instante. El destello juguetón se desvaneció, reemplazado por la mirada penetrante y concentrada de un cazador que acaba de ver a su presa acorralada. La máscara de la encantadora socialité se desvaneció, revelando al formidable hombre de negocios que se escondía tras ella. Señorita Croft, dijo inclinándose ligeramente hacia adelante y bajando la voz hasta convertirse en un murmullo conspirativo. ¿Cómo te gustaría colaborar? Sencillo, respondí sosteniendo su mirada intensa sin pestañear. Quiero que la familia Vance desaparezca de las altas esferas de esta ciudad. Por completo. Una sonrisa lenta y sincera se dibujó en el rostro de Julian. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un hombre a punto de reclamar un premio largamente esperado. Extendió la mano sobre la mesa. Un placer trabajar con usted, señorita Croft. Puse mi mano en la suya. Su agarre era firme y frío. El placer es todo mío, señor Thorne. Nuestra alianza, forjada en beneficio mutuo y un deseo compartido de venganza, quedó sellada. Éramos 2 caras de la misma moneda, una motivada por el orgullo herido, la otra por la sed de venganza absoluta. Encajaríamos a la perfección. Como había previsto, una foto granulada de nuestro encuentro se filtró accidentalmente a la prensa 24 horas después. Nos mostró muy cerca, con las cabezas juntas en una conversación íntima. Los titulares se escribieron solos. ¿La heredera de Vance en una cita secreta con su archirrival? Una ruptura impactante sacude a la alta sociedad. La alianza Croft-Vance al borde del colapso. El frenesí mediático fue instantáneo. La narrativa de una simple caída de las acciones se convirtió en un escándalo a gran escala. La pareja perfecta era ahora un nido de víboras y el público no podía apartar la mirada. Me enteré de que Leo había acortado su viaje a Bali y había regresado en avión durante la noche. No vino a la finca. Fue directo a su fortaleza corporativa, sin duda para intentar reforzar los muros de ruidos. Lo que recibí fue una llamada de mi suegra, Eleanor Vance. Apenas había conectado el teléfono cuando su voz, aguda y estridente, arremetió contra mí. Alara, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Leo está abrumado por los problemas. Si no vas a ayudar, es una cosa, pero ir a ver a ese sinvergüenza de Julian Thorne. ¿Intentas arruinar esta familia? Su tono era muy distinto al de la mujer elegante y distante con la que solía tratar. Casi podía ver cómo salía la saliva de su boca, indignada. Mantuve el teléfono ligeramente apartado de mi oído. Señora Vance, dije con voz monótona. ¿Ha olvidado que soy yo quien sufre la humillación pública? ¿O acaso eso no me califica como una víctima ante sus ojos? Una víctima, se burló. ¿Qué derecho tienes a llamarte víctima? Los hombres se enfrentan a una enorme presión en el mundo. Es normal que jueguen un poco en situaciones sociales. Como esposa, tu deber es ser tolerante y comprensiva. Y en cuanto a esa chica, Chloe, la conozco. Es dulce, gentil y considerada. Mucho mejor que una adicta al trabajo que solo sabe trabajar todo el día. Me quedé tan atónito por la audacia de su lógica retorcida que se me escapó una breve carcajada sin humor. A ver si lo entiendo bien, merezco ser traicionado. Y debería agradecer que la otra mujer fuera tan comprensiva. ¿Ese es el lema de la familia Vance? Cuidado con el tono, Elara chilló. Déjame que te quede claro. Mientras yo viva, no te divorciarás de mi hijo. No permitiré que manches el apellido Vance. ¿En serio?, respondí, bajando la voz a un ronroneo suave y peligroso. Entonces será mejor que reces por una vida muy larga.
Terminé la llamada y bloqueé su número. Se me había acabado la paciencia con la hipocresía de la familia Vance. Era hora de hablarles en un idioma que realmente entendieran. El lenguaje del dinero y el mianci atacan el respeto. Llamé a Sara inmediatamente. Haz una lista. Todos los regalos, todas las joyas, todos los bolsos, todos los artículos de alta costura que le he regalado a Eleanor Vance en los últimos 3 años. Quiero fechas de compra, precios, todo. Envíaselo a su correo electrónico en 1 hora. Sara, siempre eficiente, tuvo la lista en 45 minutos. Era extensa. Un Hermès Birkin de edición limitada. Un collar de jadeíta adquirido en una subasta de Sotheby's por una pequeña fortuna. El traje de alta costura de Chanel que lució en la última gala benéfica. El valor total ascendía a 8 cifras. Al final del correo electrónico, añadí una sola línea: señora Vance, dado que cree que no merezco ser la nuera de la familia Vance, estos artículos deben devolverse a su legítimo propietario. Por favor, empaque y limpie los artículos en un plazo de 24 horas. Mi conductor vendrá a recogerlos. Ah, y recuerda desinfectarlos. Los encuentro sucios. Presioné enviar con una profunda satisfacción. No se podía razonar con una mujer como Eleanor. Si se intentaba con lógica, ella apelaba al deber familiar. Si se apelaba al deber, ella recurría a la desvergüenza absoluta. La única forma de ganar era atacar directamente lo que más valoraba, su posición social y su riqueza. La respuesta fue incluso más rápida de lo que esperaba. En menos de 30 minutos mi teléfono sonó desde un número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz. La diatriba estridente y sin aliento que siguió fue tan predecible como patética. La borré sin escuchar el final. Que grite, pensé con una fría sonrisa en los labios. Si grita hasta vomitar, me ahorraré la molestia de volver a verla. Todo estaba en marcha. Leo estaba asediado en su oficina, su madre estaba furiosa y sus acciones estaban en caída libre. Y apenas estaba empezando. La calma antes de la tormenta había pasado. La tormenta ya estaba aquí y yo era quien controlaba los truenos. Leo regresó la noche siguiente. No tocó el timbre. Irrumpió en mi estudio furioso y desaliñado. El impecable SEO había desaparecido, reemplazado por un hombre al límite. Su traje estaba arrugado, sus ojos estaban ensombrecidos por profundas ojeras, y una barba incipiente le oscurecía la mandíbula. Parecía haber pasado por una guerra. Siguiendo su estela, como una sombra perdida y llorosa, iba Chloé Reed. Su rostro era un mar de lágrimas, su actuación dramática en pleno apogeo. Ella era. Leo dejó caer una carpeta sobre mi escritorio de golpe, el sonido resonó en la silenciosa habitación. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? ¿Vender acciones, asociarte con Julian Thorne, molestar a mi madre? ¿Todo porque llevé a Chloé de viaje? ¿Intentas destruir todo lo que hemos construido? Miré el documento con desdén. Era una carta de intención para un proyecto crucial en el extranjero, el que Julian había perdido hacía 3 años. El socio propuesto era, irónicamente, Nolan Group, el mayor inversor de Julian en Europa. Mi nuevo aliado le ofrecía el salvavidas a Leo. Entonces alcé la mirada hacia Chloé. Hoy llevaba un vestido rosa empalagoso. Y alrededor de su cuello, encajado en el hueco de su garganta, lucía un impresionante collar de diamantes. Me heló la sangre y luego la calenté. Lo reconocí al instante. Era el collar Lágrimas de la Luna. Leo lo había comprado en una subasta en Ginebra hacía apenas unas semanas, susurrando que sería mi regalo de aniversario. Un símbolo de nuestro radiante amor. Ahora adornaba a su amante. Una risa burbujeó en mi garganta, tan amarga y aguda que casi me ahoga. Lágrimas de alegría me escocieron los ojos. Leo, logré decir con la voz temblorosa por lo absurdo de todo aquello. ¿De verdad crees que todo lo que has hecho, llevarla a nuestro aniversario, dejar que usara mi bufanda, regalarle mi collar, es simplemente tomarte un respiro? Mi risa pareció provocarlo. Dio un paso adelante extendiendo las manos para agarrarme de nuevo la muñeca, como si me apretara con fuerza. Si no, ¿qué? Gruñó y luego bajó la voz, adquiriendo un tono de gravedad forzada.
mezclado con lo que probablemente pensó que era culpa y determinación. Alara. Está embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas y feas. Continuó, suplicándome con la mirada. Sé que te he hecho daño en esto. Pero la niña es inocente. Por favor, ten paciencia por ahora. Una vez que consiga este proyecto de Nolan y estabilice la empresa, te daré una explicación adecuada. Entonces podremos hablar del divorcio. Había lanzado su as bajo la manga. Esperaba que esta fuera la bomba que me destrozara, que me hiciera estallar de rabia histérica o me hiciera llorar. Pensó que la amenaza de un hijo ilegítimo y escandaloso, sumada a la presión de mi familia para guardar las apariencias, me obligaría a capitular, a tragarme el orgullo en aras de la estabilidad. Chloe, aprovechando el momento, sacó sutilmente el vientre, con una sonrisita triunfal dibujada en sus labios a pesar de su rostro surcado por las lágrimas. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de provocación. El aire en la habitación se densificó, congelado en un cuadro de la desesperación de él y el regodeo de ella. Miré a cada uno y la sonrisa en mi rostro no se detuvo. Se ensanchó, floreciendo en algo verdaderamente aterrador. Embarazada, repetí la palabra con un suave suspiro burlón. Empecé a aplaudir lentamente con un sonido nítido y rítmico en el silencio. ¡Bravo, Chloe! ¡Felicidades, presidente Vance! Una doble bendición. El ceño de Leo se profundizó, la confusión se mezclaba con la ira. No entendió mi reacción. ¿Dónde estaba el colapso? ¿Los gritos? ¿Las súplicas? Me levanté lenta y deliberadamente. Rodeé mi escritorio hasta un cajón cerrado con llave, saqué una carpeta manila sencilla y la coloqué frente a él, encima de su valiosa carta de intención. Pero presidente Vance, dije, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. Antes de felicitarlo, ¿no debería compartir una noticia? Me acerqué tanto que mis labios casi rozaron su oreja. Sentí la tensión que irradiaba. Pronuncié cada palabra con una claridad cristalina, asegurándose de que quedaran grabados en su mente para siempre. Tú, Leo Vance, padeces un caso grave de oligospermia. Eres funcionalmente infértil. Hice una pausa, dejando que las palabras detonaran en el espacio que nos separaba. Su cuerpo se puso rígido. Este informe de diagnóstico, continué en voz baja, dando golpecitos a la carpeta, es de su examen físico completo en el Royal Medical Centre hace un año. El que me pediste que te trajera, ya que estabas demasiado ocupado. Me aseguré de guardarte una copia. Me recosté mirándolo directamente a la cara, que palidecía rápidamente. Mi sonrisa era brillante y absolutamente despiadada. Entonces, Leo, dije con la voz resonando en el silencio sepulcral. Dime, ¿de quién es el bastardo que lleva en el vientre? La transformación de Leo fue instantánea y aterradora. Toda la sangre pareció desaparecer de su rostro, dejando una palidez seria y espantosa. Sus ojos, abiertos por la incredulidad, se dirigieron de mí al informe condenatorio y luego, con la fuerza de una bola de demolición, se dirigieron hacia Chloe. Su mirada ya no era la de un protector. Era veneno puro y puro. Era la mirada de un hombre que se dio cuenta de que lo habían tomado por tonto. ¿Me mentiste? La pregunta era un gruñido gutural, más animal que humano. Chouk retrocedió como si la hubieran golpeado. Empezó a temblar violentamente, su rostro palideciendo como las paredes. ¡Ay, mocos! Hermano Leo, déjame explicarte. El niño es tuyo. De verdad que es tuyo. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito histérico. Me señaló con un dedo tembloroso y acusador. Es ella. Falsificó el informe. Me está incriminando. Crucé los brazos apoyado en el escritorio como espectador de la farsa más satisfactoria que jamás había presenciado. Falsificado. Me burlé del sonido, lleno de desdén. Señor Vance, en mi caja fuerte hay copias de seguridad de informes de diagnóstico de más de una docena de hospitales de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. ¿Te gustaría revisarlos uno por uno? Dirigí mi mirada hacia la aterrorizada Chloe. O podríamos ir todos al hospital ahora mismo. Podría hacerse una amniocentesis y hacerle una prueba de paternidad.
Eso debería aclararlo todo, ¿no crees? Leo retrocedió un paso, tambaleándose, como si le hubieran arrebatado toda la fuerza. Se quedó mirando el vientre a un plano de Chloé, con los ojos llenos de una comprensión desgarradora, seguida de una oleada de puro asco. La dulce y gentil chica a la que había defendido lo había convertido en el cornudo perfecto. ¡Fuera! Las palabras salieron entre sus dientes apretados, una sola orden venenosa. Chloé, sollozando desesperadamente, corrió hacia él e intentó agarrarle la mano. Hermano Leo, te amo. Hice todo esto porque te amo mucho. Fuera de aquí, rugió, pujándola con un movimiento violento y brusco. Chloé perdió el equilibrio y cayó al suelo pulido. Allí quedó, hecha un ovillo blanco y rosa, gimiendo como si se le rompiera el corazón. Leo no la miró 2 veces. El hechizo se había roto y ahora solo era un pedazo de basura que había que desechar. Se giró hacia mí con una expresión caótica de sorpresa, horror incipiente y un destello de algo que parecía arrepentimiento. Ella era, yo. Mi voz es fría y cortante como el hielo roto. Se acabó la farsa. Puedes irte de mi casa. Fui a la puerta del estudio y la abrí. Además, mi abogado entregará mañana el acuerdo de divorcio en su oficina. Confío en que lo firme con la misma decisión con la que terminó aquí esta noche. Mis palabras fueron el último balde de agua helada, apagando el último destello de esperanza en sus ojos. Parecía destrozado total y completamente. Salió tambaleándose del estudio, un cascarón vacío del hombre que había entrado. Los sollozos patéticos de Chloé aún resonaban en el pasillo. Arthur apareció con el rostro en una expresión de estoica desaprobación. Miró a la chica que lloraba en el suelo. Señorita Reed, dijo con la voz completamente desprovista de emoción. Por favor. Después de que ambos se marcharon, la casa se sumió en un profundo silencio. El silencio fue una victoria en sí mismo. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Julian Thorne. El pez mordió el anzuelo. Es hora de controlarlo. Su respuesta fue instantánea. Comienza el espectáculo. Leo pensó que confrontando a Chloé, exponiendo su mentira, podría revertir la situación, regresar arrastrándose y suplicarme perdón. Creía que el problema era ella y que, sin ella, los cimientos de nuestro matrimonio podrían repararse. Era increíblemente ingenuo. El fuego que había encendido con su propia arrogancia apenas comenzaba a arder. Y yo me quedaba allí observando con ojos fríos y satisfechos, como él y todo lo que siempre había amado se convertían en cenizas a su alrededor. Las consecuencias fueron tan rápidas como brutales. Leo, en su rabia y humillación, no manejó la situación con Chloé con la menor gracia ni discreción. La manejó con la misma eficiencia despiadada que aplicó ante una adquisición corporativa hostil. Pero esta vez, el objetivo era una mujer embarazada y aterrorizada. A las 3 de la madrugada de esa misma noche, mi teléfono, en silencio, se iluminó con una imagen escalofriante. Era una foto enviada desde un número anónimo, pero conocía su origen. La iluminación era dura y fría, proyectando sombras largas y sombrías. En una fría mesa de operaciones de acero, Chloé Reed fue inmovilizada por 2 fornidos camilleros. Su rostro era una grotesca máscara de terror, surcado de lágrimas, con la boca contorsionada en un grito silencioso y desesperado. Poco después, recibió un mensaje de Leo. Me encargué del problema en su vientre. Alera, sé que me equivoqué. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo un resfriado que me apretaba el estómago. No era remordimiento lo que sentía por Chloé. Había jugado un juego peligroso y había perdido estrepitosamente. Era la brutalidad pura y descarada del acto. Este era el hombre con el que me había casado. Esta era su esencia, despojada de su apariencia civilizada. No veía a nadie. Vio un problema que debía solucionarse. Borré la imagen y el mensaje. Eran evidencia de una monstruosidad de la que no quería formar parte. Al día siguiente apareció en la planta baja de la sede de Croft Global, con un enorme ramo de rosas rojas. Parecía demacrado, pero había una esperanza desesperada en sus ojos. Quería verme. Le pedí a Sara que le dijera a la recepcionista que tenía 2 reuniones consecutivas y que no estaba disponible. Esperó.
Desde la mañana hasta que se puso el sol y las luces de la ciudad comenzaron a brillar, permaneció allí, una figura patética que atraía miradas y susurros de empleados y transeúntes. La imagen del poderoso oficial al mando reducido a un suplicante en la puerta de su esposa era demasiado atractiva para que los chismes la ignoraran. Al tercer día cambió de táctica. Los regalos empezaron a llegar de nuevo a mi oficina. No son regalos cualquiera, sino profundamente personales. Toda la colección de alta costura de mi diseñador de joyas favorito, un hombre muy reservado. La edición limitada en vinilo, increíblemente rara, de una pieza clásica que llevaba años buscando. Intentaba demostrarme que me conocía, que recordaba los detalles de mi alma. Le pedí a Sara que me devolviera cada objeto sin abrir, sin tocar. No eran ofrendas de paz. Eran insultos, intentos de recuperar lo que había destrozado con tanta negligencia. Al cuarto día, me pasó por encima. Fue a ver a mi padre. Mi papá me llamó esa noche con la voz cargada por el peso de sus lealtades contradictorias. Lara, cariño, no puedes ser tan testaruda. Las parejas tienen desacuerdos. Se pelean, se reconcilian. Estás causando un escándalo que afecta a ambas familias. Necesitas darle una forma de salvar las apariencias. Respiré hondo y apreté el teléfono con más fuerza. Mi padre me quería, pero en el fondo era pragmático. La alianza Croft-Vance era una entidad formidable, y su colapso público fue perjudicial para el negocio. Papá, dije con voz firme. Tú fuiste quien me dijo de pequeña que una hija de Croft jamás sufriría el más mínimo agravio. Dijiste que no nos doblegábamos ante nadie. ¿Fueron solo palabras? El silencio al otro lado de la línea fue profundo. Sabía que había dado en el clavo. Él valoraba la estabilidad, pero valoraba más el orgullo familiar. Ya. Ya veo, dijo finalmente. Su tono era resignado. Haz lo que debas, Lara. Ten cuidado. Leo había calculado mal. Pensó que el patriarca de la familia Croft me obligaría a volver a la línea. No entendía que el amor de mi padre por mí, en última instancia, superaba su deseo de una fusión corporativa fluida. Ese fin de semana, estaba en la finca de mis padres, ayudando a mi madre a arreglar un jarrón de fragantes lirios de Casablanca, cuando Leo irrumpió sin avisar. Había perdido bastante peso. Su traje habitualmente impecable estaba arrugado, y una barba áspera y descuidada le cubría la mandíbula. La confianza en sí mismo había desaparecido por completo, reemplazada por un hombre desesperado y atormentado. En su mano sostenía una exquisita caja de regalo que contenía el Te Hong Pao, el favorito de mi madre. Mamá, dijo con voz ronca, forzando una sonrisa zalamera en su rostro demacrado. Vine a verte. Mi madre, una mujer serena y perspicaz, me miró. Al ver mi expresión pétrea, no dijo nada, su silencio fue un permiso tácito para que se quedara, pero no una aprobación. Lara. Se acercó a mí con los ojos inyectados en sangre y suplicantes. ¿Podemos hablar, por favor? Solo por esta vez. Dejé las tijeras de flores y me sequé las manos con una toalla. Bien. Lo llevé al pabellón apartado del jardín japonés. El aire olía dulcemente a ciruelos en flor. Metió la mano en el bolsillo interior de su traje y sacó una caja de terciopelo. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro, sobre seda negra, había un anillo de diamantes. Era una réplica exacta del que le había dejado sobre el escritorio en el avión. Lara, sé que me equivoqué. Me agarró la mano con la piel fría y húmeda, intentando meterme el anillo en el dedo. Fue mi culpa. Estaba ciego. Me engañó esa zorra de Chloe. Por favor, perdóname. Empecemos de nuevo. Por favor. Lo miré, la desesperación en sus ojos, el patético temblor en sus manos, y no sentí nada más que un vacío inmenso y profundo. Todo era tan ridículo. Leo, dije con voz tranquila pero clara en el tranquilo jardín. ¿De verdad crees que todo esto es por culpa de Chloe? Se quedó paralizado, confundido. No es así. Claro que no. Retiré mi mano de su agarre como si estuviera contaminada. Lo miré directamente a los ojos, deseando que comprendiera esta verdad fundamental. El problema eres tú.
Fuiste tú quien rompió la confianza entre nosotros. Fuiste tú quien no pudo controlar su ego y sus deseos. Tú sola destruiste nuestro matrimonio. Chloe era solo un síntoma, una proyección de tus propios defectos. De no haber sido por ella, habría sido Sienna o Jessica en el futuro. La mujer es irrelevante. El defecto siempre estuvo en ti. Saqué el anillo nuevo de la caja. Bajo su mirada cada vez más abierta y horrorizada, la sostuve entre el pulgar y el índice un instante examinando su brillo frío y perfecto. Luego, con un movimiento casual de muñeca, la arrojé al estanque de carpas en el centro del pabellón. Aterrizó con un suave plop y desapareció en el agua turbia. Leo, dije, volviéndome hacia él. Me parece sucio. La luz en sus ojos no solo se atenuó. Se extinguió por completo. Toda la lucha, toda la esperanza se esfumaron de él. Parecía un hombre mirando fijamente su propia tumba. Tras ese rechazo final y definitivo, Leo pareció transformarse. El hombre desesperado y suplicante desapareció. Dejó de intentar contactarme y dedicó toda su energía a un intento frenético e inútil de salvar la corporación Vance. Era un capitán que intentaba sacar agua de un barco que ya estaba partido en dos. En cuanto a Chloe, tras ser descartada por Leo, se desmoronó por completo. Primero se presentó en la sede del grupo Vance, gritando y armando un escándalo, solo para que la seguridad la sacara a la fuerza. Luego se vengó en línea. Empezó a publicar un torrente de acusaciones, afirmando que estaba embarazada de Leo Vance y que había sido abandonada sin piedad. Publicó algunas fotos borrosas y ambiguas, presentándose como una víctima enamorada y lastimosa, traicionada por un hombre poderoso. Por un breve instante la opinión pública se inclinó a su favor. La turba de Internet, siempre ávida de un villano, descargó su furia contra Leo. Este fue el catalizador final que Julian Thorne y yo estábamos esperando. La opinión pública es un arma de doble filo. Si se maneja con habilidad, puede destruir una reputación sin dejar rastro. Mientras Leo estaba abrumado combatiendo este nuevo problema de relaciones públicas, Julian tomó la iniciativa. Primero anunció públicamente una alianza estratégica con el grupo Nolan, el mismo conglomerado europeo que se suponía sería el salvador de Leo. Las consecuencias públicas del colapso digital de Chloe fueron la última grieta en la presa. Julian Thorne, observando desde la barrera con la paciencia de una víbora, eligió ese momento preciso para atacar. No solo hizo un gesto, sino que montó un espectáculo. Se convocó una rueda de prensa. La vi en directo en la pantalla gigante de mi oficina. Allí estaba Julian, hombro con hombro con el canoso director ejecutivo del grupo Nolan, anunciando una alianza estratégica revolucionaria a largo plazo. El subtexto se reflejaba en la mirada silenciosa y triunfante que Julian dirigió directamente a la cámara. No solo le había robado a Leo su último salvavidas potencial, sino que lo había humillado públicamente con él. La noticia sumió las acciones de Vance Corporation, ya de por sí tambaleantes, en una espiral descendente. El teletipo era un incesante desplazamiento rojo. El pánico ante un silencioso susurro entre los accionistas se convirtió en un rugido ensordecedor. Poco después, Julian comenzó su trabajo discreto y metódico en la junta directiva de Vance. Utilizó la misma estrategia que Leo había empleado contra él 3 años antes, una combinación despiadada de intimidación y soborno, ahora amplificada por la certeza de que Vance era un barco que se hundía. Los accionistas que antes veían a Leo como un niño mimado ahora lo veían como un lastre. Uno a uno comenzaron a abandonar la empresa, su lealtad desapareciendo ante la ruina financiera. La junta directiva, antes un sello de aprobación para las ambiciones de Leo, se convirtió en un nido de víboras, cada una buscando su propia supervivencia. Leo fue abandonado por sus aliados, asediado desde fuera por Julián y la prensa, y traicionado desde dentro por la misma gente a la que había enriquecido. Veía las noticias financieras a diario con una fría sensación de satisfacción. Los informes eran brutales. Vance Corpseo se enfrenta a una moción de censura. Un accionista mayoritario se deshace de su participación. La junta directiva está en crisis. Fue una sinfonía de colapso y yo fui su director. Ese día, Tra llamó a mi puerta con una expresión inusualmente inquieta. Señorita Croft, dijo en voz baja. Hay una persona malinterpretada que quiere verte. Arqueé una ceja.
Chloe, ¿qué querrá ahora? Una curiosidad morbosa me invadió. La hice pasar. Unos minutos después, Chloe entró en mi oficina arrastrando los pies. La transformación fue impactante. La chica del vaporoso vestido blanco había desaparecido. Esta mujer estaba demacrada, con los ojos hundidos y ensombrecidos. Vestía ropa barata y de mala calidad, y los últimos vestigios de su aura arrogante habían desaparecido, dejando tras sí un núcleo crudo y desesperado. Se quedó temblando en medio de mi impecable oficina, con la mirada fija en todas direcciones, como si esperara una emboscada. De repente sus piernas cedieron y cayó de rodillas. Señorita Croft, sollozó con un sonido entrecortado y quebrado. Te lo ruego, por favor, sálvame. Soltó una historia sórdida. Tras exponer la verdad en línea, en lugar de la compasión universal que esperaba, fue víctima de doxing y ciberacoso sin piedad. Había perdido su trabajo, su reputación estaba hecha pedazos y se estaba ahogando en una enorme deuda con intereses altísimos. Todo es culpa de Leo, gruñó entre lágrimas, con la voz quebrada por un veneno que me sorprendió. Todo era su plan. Me prometió que si lo ayudaba a montar este espectáculo, si te daba celos, me daría una buena suma de dinero y me enviaría al extranjero una vez terminado. Dijo que estaba harto de ti. Dijo que eras dominante y aburrida como un robot. Dijo que necesitaba una mujer obediente para provocarte, para que te importara más. Escuché con el rostro impasible. En mi interior, una furia fría se solidificó. Ya lo sospechaba, pero escuchar el cálculo expuesto con tanta claridad me impactó. No fue un momento de debilidad, sino una campaña psicológica premeditada. Así que dije con una voz peligrosamente tranquila. Viniste a pedirme ayuda para lidiar con él. Se alzó la cabeza con los ojos encendidos de un odio feroz y frenético. Mientras puedas ayudarme a pagar mis deudas y empezar de nuevo, puedo hacer cualquier cosa por ti. Puedo dar una conferencia de prensa. Les diré a todos la verdad. Quiero arruinarlo. Quiero destruir su reputación como él me destruyó a mí. Miré su rostro contorsionado por los celos y la venganza, y una lenta y calculada sonrisa se extendió por mis labios. Este era un regalo inesperado, perfectamente envuelto. Tomé mi teléfono, abrí la aplicación de grabación y presioné el botón rojo. Lo puse boca arriba sobre el escritorio, entre nosotros. De acuerdo, dije, cambiando mi tono a uno de interés fingido. Repite lo que acabas de decir. Una vez más. Chloe, creyendo que por fin había encontrado un salvavidas, no lo dudó. Se lanzó de nuevo a su historia, esta vez con mayor exageración y dramatismo, vertiendo hasta la última gota de su venenoso resentimiento hacia Leo en la narración. Detalló sus reuniones secretas, sus promesas, sus crueles descripciones de mí y su fría instrucción de interpretar el papel de la amante embarazada y adoradora. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de Leo Vance. Cuando por fin terminó sin aliento y expectante, detuve la grabación y guardé el teléfono. Bien, dije poniéndome de pie. Chloe me miró, una esperanza patética brillaba en sus ojos enrojecidos. ¿Y mi dinero? Me acerqué a ella, mirándola arrodillada desde mi altura. Señorita Reed, dije con una voz que destilaba un gélido desprecio. ¿Ha entendido mal algo? Le pedí que lo repitiera. No es que te fuera a ayudar. Su expresión se congeló, luego se convirtió en incredulidad. Te odio. Sonreí con una expresión escalofriante y despiadada. Alguien como tú que traicionaría a Leo Vance por dinero hoy, me traicionaría a mí por dinero mañana. ¿Por qué demonios invertiría en basura? El rostro de Chloe palideció para luego volver a inundarlo en una oleada rojo-púrpura de rabia pura y sin adulterar. Un grito gutural escapó de su garganta. Me engañaste. Se puso de pie de un salto con las manos arañándome mientras se abalanzaba sobre el escritorio hacia mí. Alara, zorra. La puerta de mi oficina se abrió de golpe. Sara y dos guardias de seguridad que esperaban afuera entraron corriendo y la sujetaron antes de que pudiera llegar hasta mí. Échala, dije con calma, mientras me acomodaba la chaqueta. Sus maldiciones resonaron por el pasillo, un torrente de veneno y amenazas. No dejaré que te salgas con la tuya. Todos morirán miserablemente. La puerta se cerró con un clic, silenciándola.
El silencio que regresó fue más dulce que antes. Tomé mi teléfono, encontré la grabación y se la envié a Julian Thorne con una sola línea: un regalo para ti. Su respuesta fue casi instantánea. Magistral. Media hora después, la grabación ya estaba en Internet. Una cuenta anónima con una sincronización impecable la publicó con el título Drama anual. Un magnate contrata a su amante Tío para que finja un embarazo y así recuperar a su esposa. Internet, que por un momento había simpatizado con Chloe, explotó en una nueva dirección. El audio era nítido, su voz rebosaba detalles venenosos. Leo ya no era solo un adúltero. Quedó expuesto como un canalla despreciable, manipulador y desvergonzado que orquestó una guerra emocional contra su propia esposa. El Tribunal de la Opinión Pública emitió su veredicto en minutos. El hashtag Leo Vance sal del negocio se disparó a la cima de todas las listas de tendencias. A la mañana siguiente las acciones de Vance Corporation tocaron fondo en cuanto abrió el mercado. Fue un baño de sangre. La junta directiva de Vance, presa del pánico, celebró una reunión de emergencia que se prolongó hasta altas horas de la noche. A las 11:37 se emitió un breve comunicado de prensa a los principales medios de comunicación. Leo Vance había sido oficialmente destituido de su cargo como director ejecutivo de la empresa que llevaba su nombre. El imperio que había construido con sus propias manos, el imperio que mi familia había salvado, lo había expulsado sin piedad de la noche a la mañana. Sentado en mi oficina, con las luces de la ciudad brillando como un campo de diamantes bajo mis pies, tomé un sorbo lento del café que Sara acababa de preparar. Era intenso, oscuro y perfecto. Olía a victoria. Sonó mi teléfono. Era Julián. Su voz rebosaba de risa irreprimible. Ella, tu jugada de matar con un cuchillo prestado fue realmente brillante. Yo también reí entre dientes, con un sonido genuino por primera vez en semanas. Sin que avivaras las llamas, este fuego no habría ardido con tanta fuerza. Ni tan rápido. Esta noche parece motivo de celebración, dijo con una calidez inconfundible en su voz. ¿Te gustaría acompañarme? Para celebrar nuestra victoria compartida. Pensé un momento. Era hora de ponerle fin a esta farsa. Muy bien. La celebración tuvo lugar en el yate privado de Julián, el Canto de la Sirena. Era una embarcación elegante y hermosa, toda de teca pulida y cuero blanco. Navegamos por las aguas oscuras, mientras el horizonte de la ciudad se perdía en un tapiz de luz brillante. La brisa vespertina era suave, trayendo el aroma salado del mar, y la noche era clara, con un manto de estrellas en lo alto. Me quedé de pie junto a la barandilla, con una copa de champán frío en la mano, sintiendo una profunda paz. Se acabó. La batalla estaba ganada. Julián vino a pararse a mi lado, apoyado en la barandilla. La familia Vance está acabada, comentó con la mirada fija en las luces lejanas del distrito financiero. Lo que queda es solo un cadáver. Los buitres ya están sobrevolando. Gracias, Julián, dije y lo decía en serio. No podría haberlo hecho sin ti. Giró la cabeza, sus ojos color flor de durazno reflejaban la luz de las estrellas, con una expresión inusualmente seria. Debería ser yo quien te agradeciera, Alera. Si no fuera por ti, quizá nunca me habría vengado. Hizo una pausa, removiendo el vino en su copa. ¿Cuáles son tus próximos planes? ¿Viajarás por el mundo? ¿Te sumergirás en la lectura? O quizás, añadió con una sonrisa cómplice, ¿abrirás esa floristería que me mencionaste una vez? Me reí, una risa ligera y libre. ¿Quién sabe? Viajarás, leerás, quizá la floristería. No me vas a preguntar si planeo hacerme cargo del negocio familiar de los Croft. Negó con la cabeza. Tu padre aún es joven y tú. Ahora solo quieres vivir una vida tranquila. ¿Me equivoco? Intercambiamos una sonrisa. Él lo entendió. Ya no había necesidad de fingir entre nosotros. Habíamos visto la crueldad del otro y la respetábamos. Justo entonces mi teléfono vibró en mi bolso. Era un número desconocido. Una fría premonición me recorrió la espalda. Respondí. La voz al otro lado era la de Leo, pero apenas reconocible, ronca, rota y desesperada. Alera Croft.
Estoy en la azotea. El último piso del edificio Vance. Se me encogió el corazón, un peso frío me hundió en el estómago. ¿Tú ganas? Las palabras eran un sollozo entrecortado o quizás una risa. Era difícil saberlo. Lo he perdido todo. Mi casa, mi carrera, mi reputación. Todo se fue. Alera. Su voz temblaba arrastrada por el viento que azotaba el tejado. Dime, ¿qué significaron esos 3 años? ¿Alguna vez me amaste? La pregunta flotaba en el aire, una última, humilde y patética súplica de absolución. Guardé silencio un buen rato. Los sonidos del yate, el suave zumbido del motor, el chapoteo del agua contra la silenciosa presencia de Julian a mi lado, todo parecía distante. Sostuve el teléfono contemplando el deslumbrante horizonte de la ciudad, justo en el edificio donde él se encontraba. Recordé un momento de nuestro primer aniversario cuando iluminó toda la fachada con nuestras iniciales. Parecía magia. Te amé, me oí decir con voz tranquila y clara, sin emoción alguna. Precisamente porque te amé, no puedo perdonarte, Leo. Fuiste tú quien personalmente tomó ese amor y lo mató. Al otro lado del teléfono hubo un silencio sepulcral. Luego oí una risa suave y entrecortada. Sonaba a alivio y también a la más profunda burla de sí misma. Entiendo, Alara. Otra pausa. Para terminar, ¿puedo hacerte una pregunta más? Habla. Mi informe de infertilidad, dijo, en un susurro. También es falso, ¿verdad? Se me cortó la respiración. Por un instante en suspenso, no dije nada. Pero él era un hombre inteligente. En ese silencio encontró la respuesta. Entonces se rió, un sonido frenético y desesperado que resonó por la línea. Así que desde el principio perdí. Perdí total y completamente. Alara Croft, eres despiadada. La línea se cortó. Me quedé allí con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono de marcar, inmóvil durante lo que me pareció un rato interminable. Las luces de la ciudad se difuminaron ante mis ojos. Julián me arrancó con cuidado el teléfono de la mano y lo dejó en la barandilla. Me puso una mano firme en el hombro. No lo hará, dijo en voz baja, con voz firme y convencida. Estará bien. Respiré hondo, tembloroso, y asentí, mirándolo por fin. Lo sé. La gente como Leo Vance valora su vida por encima de todo. Simplemente no está dispuesto a aceptar la totalidad de su derrota. Julián tenía razón. Leo no saltó. A la mañana siguiente las noticias informaron que había sido escoltado desde la azotea por personal de seguridad y que, según fuentes cercanas a la familia, estaba recibiendo atención médica por agotamiento. Los poderosos habían caído, pero habían aterrizado en un acogedor sanatorio privado. No habría un final dramático ni trágico. Solo un largo, lento e ignominioso desvanecimiento en la oscuridad. A su manera, era un destino peor que la muerte para un hombre como él. Con la batalla terminada, sentí un vacío extraño y penetrante. El propósito devorador de destruir a Leo se había desvanecido, dejando un vacío a su paso. Decidí llenarlo de distancia. Me fui. Pasé los siguientes 6 meses viajando, no como Alara Croft Vance, la heredera de la sociedad, sino simplemente como Alara. Vagué por las brumosas tierras altas de Escocia, aprendí a hacer pasta con una abuela en un pequeño pueblo de la Toscana y pasé semanas en un retiro de silencio en un monasterio japonés, viendo caer los cerezos en flor como nieve rosa. Fui de safari a Kenia, sintiéndome insignificante y sin embargo, profundamente conectada con el mundo mientras observaba la gran migración animal que azotaba la sabana. Hice todo lo que siempre había soñado, pero para lo que nunca había tenido tiempo, en los 3 años que pasé interpretando el papel de la esposa perfecta de un ejecutivo. Con cada día que pasaba, las agudezas del pasado se suavizaban. La ira se calmó, la amargura se desvaneció y comencé a recordar quién era antes de Leo Vance. 6 meses después, regresé a casa, bronceada, más luminosa y por fin, en paz. La mujer que bajó del jet privado era diferente a la que se había bajado furiosa. Era más tranquila, más segura de sí misma y más libre. En el aeropuerto, entre la multitud, me encontré inesperadamente con Julian Thorne. Estaba esperando cerca de la puerta de llegadas, con más serenidad y confianza que nunca, con una postura renovada.
Qué coincidencia, dijo con una sonrisa sincera iluminando su rostro. Sí, respondí, devolviéndole la sonrisa. Qué coincidencia. Su sonrisa se ensanchó. Si no le importa, ¿puedo ofrecerle un aventón? Lo miré con sinceridad en sus ojos y asentí. Muy bien. En el tranquilo y lujoso coche, charlamos tranquilamente de cosas sin importancia. Mis viajes, el éxito continuo de su empresa, la pequeña floristería que por fin estaba a punto de abrir. La tensión de nuestra alianza se había disipado, reemplazada por una camaradería cómoda y relajada. Por cierto, dijo de repente como si recordara algo. Metió la mano en el asiento del copiloto y me entregó un grueso sobre Manila. Esto. Creo que debería serte entregado. Lo tomé con aprensión. ¿Qué es? Solo algo que me dijeron mis abogados. Es tuyo. Abrí el sobre. Dentro estaba la sentencia de divorcio definitiva y firmada. Y una carta. La letra era de Leo, pero estaba desordenada, garabateada, con la tinta manchada en algunos lugares, revelando la confusión mental de quien la había escrito. La carta era larga, páginas llenas de puras tonterías y arrepentimiento. Dijo que al principio solo había usado a Chloe para darme celos, que nunca esperó que se embarazara, que las cosas se descontrolarían tanto. Dijo que me amaba tanto que de principio a fin, que solo había sido yo. Lo ojeé con una leve mueca de desprecio en el labio. Fue el último y patético intento de un hombre destrozado por reescribir la historia, por pintarse como víctima de las circunstancias en lugar de como artífice de su propia caída. Fue un intento vacío. Sin sentido. Hasta que mis ojos se posaron en la última línea. Alara, si el tiempo pudiera retroceder, me habría arrodillado y te habría suplicado en cuanto te quitaste el anillo. Me quedé mirando esas palabras. Por un fugaz instante lo vi. Una línea temporal diferente donde me persiguió en la pista, donde él mismo arrojó a Chloe del avión, donde se arrodilló y me suplicó perdón. Una línea temporal que no existía. Sin cambiar de expresión, rompí metódicamente la carta, y luego el acuerdo de divorcio en pedacitos diminutos como confeti. Bajé la ventanilla del coche y dejé que los fragmentos se dispersaran con el viento, observándolos bailar y girar tras nosotros hasta que desaparecieron de nuestra vista. Julián me observaba por el retrovisor, pero no dijo nada. Él lo entendió. El coche se detuvo frente a la puerta de mi finca. Gracias por el viaje, Julián, dije desabrochándome el cinturón. Alara llamó suavemente mientras me disponía a abrir la puerta. Me giré. MMM. Me miró y en sus ojos color flor de durazno no había coqueteo ni cálculo, solo una calidez profunda y sincera. Solo quería decirte, te deseo libertad eterna. Me quedé atónita por un momento. Entonces una sonrisa sincera y sin complejos se dibujó en mi rostro. Fue lo más perfecto que alguien me había dicho jamás. Gracias, Julián, dije con voz suave. Tú también. Bajé del coche y lo vi alejarse. Sí, era libre. Completa y completamente liberada de un matrimonio fallido y un amor equivocado. El futuro era largo y solo yo podía moldearlo. Lo viviría con más brillo que nunca. Los meses siguientes fueron un estudio de silenciosa satisfacción. Me dediqué por completo a abrir la floristería con la que siempre había soñado. La llamé Una Nueva Flor. Era un espacio acogedor y soleado en una zona encantadora de la ciudad, lejos de las torres de cristal y acero del distrito financiero. El aire siempre estaba impregnado de un aroma a tierra, vegetación y 1000 flores diferentes. Me encantaba el sencillo trabajo físico que implicaba, acondicionar tallos, diseñar arreglos florales y asesorar a los clientes sobre la flor perfecta para su ocasión. Era un mundo aparte de las salas de juntas y los cotizadores de bolsa. Aquí no era Isabella Alera Croft, heredera y vengadora corporativa. Era simplemente Alera, la florista. Una tarde lluviosa, estaba en la parte de atrás forcejeando con un ramo de sauce rizado particularmente rebelde cuando sonó la campanilla sobre la puerta. Me limpié las manos en el delantal y salí a la entrada. Julian Thorne estaba allí, con un aspecto sorprendentemente fuera de lugar con su abrigo impecablemente entallado, sosteniendo un paraguas empapado. Observaba una exhibición de acónitos morados intensos con una expresión de intensa concentración.
¿Busca algo particularmente venenoso, señor Thorne?, pregunté con una sonrisa en los labios. Levantó la vista y su rostro esbozó esa sonrisa pícara que me resultaba familiar, simplemente admirando la estética. Es feroz. Como su dueño. Recorrió la tienda con la mirada, fijándose en los cubos de flores, los estantes rústicos, la atmósfera tranquila. Te queda bien, Alera. De verdad. Gracias, dije, realmente complacido. ¿Qué te trae por aquí? Pasándola mal. Se rió. Tenía una reunión cerca y quería verte. Su mirada era directa y honesta. Me enteré de la tienda. Me alegra que lo hicieras. Hablamos un rato de todo y de nada. La buena relación que habíamos encontrado en el coche ese día no hizo más que profundizarse. No había presión ni agenda. Solo dos personas que habían pasado por una guerra y la habían superado, encontrando un consuelo inesperado en la compañía mutua. Al irse, compró una orquídea blanca perfecta. Para mi oficina, dijo. Necesita algo de vida. Después de que se fue, me quedé un buen rato mirando la calle lavada por la lluvia. El pasado era un libro cerrado. Aprendió sus dolorosas lecciones. Sus fantasmas fueron enterrados. Leo era un eco que se desvanecía, una historia con moraleja. El fuego de mi venganza se había extinguido, dejando en lugar de cenizas, un terreno fértil. Regresé a mi taller, a los vibrantes colores vivos, al trabajo sencillo y honesto. Esta era mi vida ahora. No era una historia de venganza ni una tragedia, sino una historia que escribía para mí, una hermosa flor a la vez. El futuro era una página sin escribir, y por primera vez en mucho tiempo, me llenaba solo una silenciosa y esperanzada anticipación por lo que estaba por venir. Era libre y estaba lista para empezar de nuevo. El fin.